¿Qué es la caloría? Bueno, una caloría es una cantidad de energía que es necesaria para elevar un gramo de agua en 1 grado centígrado, de 14,5 a 15,5 grados. Entonces, con las calorías son las unidades de energía. Y ya habíamos visto que eh, el trabajo se medía en, por ejemplo, en joules. Así que tiene que haber una relación entre las calorías y el joule. Bueno, el primero que encontró la relación, obviamente que fue Joule, lo hizo con una máquina con un diseño parecido al que tenemos acá, donde tenemos un peso que a través de unas cuerdas y unas poleas hace girar unas paletas en el agua. Así que cuando se libera el peso y empieza a caer, las paletas giran. El peso hace trabajo a medida que va cayendo, ese trabajo se convierte en energía cinética del movimiento de las paletas que mueve al agua y eleva la temperatura. Y haciendo mediciones precisas y cuidadosas, pudo establecer que una caloría equivale a 4,18 joules. Entonces aquí pudo asociar conceptos que vienen de la mecánica con conceptos que venían de la calorimetría. ¿Qué es el calor específico? Bueno, es el calor necesario que hay que entregarle a una masa, por ejemplo, una sustancia de un tamaño de 1 gramo, para poderle elevar su temperatura 1 grado centígrado. Entonces tenemos algunos coeficientes son más grandes que otros y ese coeficiente va a indicar cómo va a variar la temperatura a medida que yo le vaya ingresando más calor. Por ejemplo, acá tenemos una tabla de calores específicos. Si nos fijamos a ver cuál es el más grande o el más chico, en la tercera columna, en la que está en calorías por gramo por grado centígrado, vemos que el más grande, el calor específico más grande es el del agua. Y el más chico, a ver, tenemos acá 0,92 el bronce, 0,092 el bronce, 0,092 el cobre. Acá abajo de todo el 0,093 el zinc, es decir, que vemos a los metales como calor específico bajo y el agua como calor específico alto. Esto significa que para producir una variación de temperatura en el agua tengo que dar casi 10 veces más energía al agua que a los metales. Es decir, que a un metal con una pequeña variación de energía logro que cambie su temperatura. Por ejemplo, vemos el concreto 0,2, es decir, 5 veces más chico que el del agua. Esto significa que con una fracción de energía puedo aumentar la temperatura del concreto. ¿Qué fracción? Bueno, es con un quinto de la energía puedo aumentar 1 grado la temperatura del concreto. Y esto quiere decir, no, esto más o menos nos explica por qué ante la radiación solar el concreto, la pared, el piso cambia rápidamente su temperatura y después cuando viene la sombra baja rápidamente su temperatura. Bien, acá tenemos una ecuación que sería fundamental para la calorimetría cuando se producen variaciones de temperatura, donde Q es la cantidad de calor porque yo le puedo suministrar a una masa M de determinada sustancia que tiene un calor específico C minúscula, para poder tener una variación delta T de temperatura. Delta T
Diferencia de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Esta ecuación la vamos a tener que utilizar cuando haya variación de temperatura. Es decir, yo le doy una cantidad de calor o le extraigo una cantidad de calor a un cuerpo y eso provoca una variación de temperatura. Acá tenemos presente otra expresión donde está en juego el calor latente de transformación. Entonces, en este caso no vamos a tener una variación de temperatura, sino una transformación, es decir, un cambio de estado. Esta ecuación la vamos a usar cuando tengamos cambios de estado. Q es la cantidad de calor necesaria para cambiar el estado de una masa M, y L es justamente la energía necesaria para cambiar ese estado de agregación. L está medido en calorías por cada gramo. Por ejemplo, acá tenemos una tabla donde tenemos obviamente la sustancia, cuál es el punto de fusión, es decir, el punto al cual se derrite, se funde. Por ejemplo, en la plata son 960 grados. Y por cada gramo que yo tenga, por cada gramo de plata, le tengo que suministrar 25 calorías para que se funda. Y por ejemplo, en la tercera columna, en la cuarta, tenemos la temperatura de ebullición. Entonces, supongamos que llegué con la plata a 1950 grados. Entonces, por cada gramo que yo tenga, le tengo que suministrar un calor latente de transformación de 520 calorías por cada gramo para que se vaporice. Por ejemplo, acá tenemos el caso del agua. Tiene un calor latente de fusión de 80 grados. ¿Eso qué significa? Que por cada gramo le tengo que dar 80 calorías para que se produzca la fusión del hielo que estaba a 0 grados. Si tengo el líquido a 0 grados, entonces le tengo que extraer un calor latente de solidificación de 80 calorías por cada gramo, pero negativo, porque le tengo que extraer energía al agua líquida a 0 grados para que se solidifique. Así es como se entiende el calor latente.